Hola, en esta clase vamos a calcular la tensión de la de Brana y ya este es el último tema que nos queda del volumen 1 del libro de Polchinski. Después vamos a empezar a estudiar supercuerdas. Bueno, vamos a calcular la tensión. A ver. Primero veamos una relación de recurrencia que hay entre las tensiones de dp branas en distintas dimensiones, que nos va a resultar útil para repasar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo. Si tenemos un background de dilatón constante, entonces la tensión de la dp brana tiene esta forma. Esta es la tensión efectiva, que es igual a la acción de la dp brana dividido el volumen. Entonces, si miramos la forma que habíamos escrito para la acción de la dp brana. Entre paréntesis, creo que la clase pasada yo escribí G y J, pero en realidad me estoy refiriendo al determinante de la métrica, ¿no? O sea, sí, escribí la raíz de menos G y J, pero bueno, me estaba refiriendo al determinante. Entonces, esto es la acción. Entonces, supongamos que el dilatón es constante, el campo de fondo del dilatón es constante, entonces la tensión efectiva de la dp brana, que es el producto de este coeficiente que aparecía frente a la acción, que es lo que llamamos el Tp, por la exponencial de menos el dilatón, es igual a la acción por la unidad de volumen para una dp brana. Supongamos ahora que la dp brana está, las direcciones tangentes a la dp brana están identificadas periódicamente. Quiere decir que la dp brana envuelve un p toro en el espacio-tiempo. Entonces, la masa, entonces, digamos, en un toro en p dimensiones, la dp brana envuelve al toro y la masa es la tensión por el volumen del toro. O sea, sería la tensión P por E a la menos phi por el volumen del toro, que lo podemos escribir como el producto de 1 a P de 2pi por RI, suponiendo un toro, por RI, formado por P círculos de radios R sub I. Entonces, ahora, si hacemos una T-dualidad en una de las dimensiones periódicas, esto no cambia la masa, o sea, la masa sigue siendo la misma, pero la T-dualidad actúa de manera no trivial sobre el dilatón. Si consideramos una amplitud de scattering para gravitones que no tienen winding ni momento compacto, estos estados son invariantes por T-dualidad, entonces también son invariantes sus amplitudes de scattering, y estas se pueden leer a partir de la acción efectiva, ¿no? O sea, recordemos que la acción efectiva, supongamos que tenemos una dimensión compactificada. Para simplificar, suponemos una sola. Entonces, recordemos que la acción efectiva en 25 dimensiones en particular tenía la forma E a la menos 2 por el dilatón efectivo menos d mu sigma más los términos que siguen, ¿no?
O sea, lo importante acá es que el acoplamiento en 25 dimensiones tiene que ser invariante por T-dualidad, porque ni el dilatón ni el gravitón tienen momento interno, ni momento compacto, ni winding. Entonces, la acción no cambia y el acoplamiento en 25 dimensiones está relacionado con el acoplamiento en 26 dimensiones. Habíamos visto cuando hicimos la compactificación de Kaluza-Klein que se relacionaban de esta forma, ¿no? O sea, la constante de Planck en 25 dimensiones con la de 26 dimensiones, donde este ρ era el radio efectivo, el producto del radio del círculo por la exponencial de sigma que está relacionado con el dilatón. Entonces, al hacer una T-dualidad, ρ va a ρ', que es alfa' sobre ρ, y como la constante de acoplamiento es proporcional, acá lo mismo, ¿no? O sea, la constante de acoplamiento, digamos en la teoría T-dual, va a ser la raíz de alfa' sobre ρ, o sea, la constante de acoplamiento en 25 dimensiones no cambia, pero como cambia ρ, entonces la constante de acoplamiento en 26 dimensiones cambia de esta forma. Y como la constante de acoplamiento es proporcional a la exponencial, del dilatón, entonces resulta que la exponencial del dilatón en la teoría T-dual es la raíz cuadrada de alfa' sobre ρ por, por la exponencial del dilatón en la teoría antes de T-dualizar. Entonces, la masa ahora toma la forma 2pi alfa' a la 1/2 por la tensión de la de Pebrana por E a la menos phi' por el producto de 1 hasta p menos 1 de 2pi por RI. O sea, el argumento es que la masa no cambia al hacer una T-dualidad, pero el dilatón cambia, entonces cambian las constantes de acoplamiento y entonces la masa se puede escribir en función del dilatón dualizado de esta forma. Pero en la teoría T-dual, esto, digamos así, si dualizamos una dirección que es tangente a la de P-brana, esto se transforma en una dp-1 brana, que ahora envuelve un toro con dimensión p-1, ¿no? O sea, ahora tenemos una dp-1 brana que está envolviendo un toro p-1 dimensiones, y entonces la masa es la tensión de la p-1 brana por la exponencial del dilatón, que ahora fue transformado, y ahora el volumen del toro es el producto de 1 hasta p-1 de 2pi por RI. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, resulta que la tensión de la de Pebrana es igual a la tensión de la de p-1 brana sobre 2pi por raíz de alfa'. O sea, esta es una relación de recurrencia entre las tensiones de las de Pebranas en distintas dimensiones. Pero bueno, ahora queremos calcular el valor de la tensión,
TP, y para eso hay que calcular una amplitud de cuerdas. Vamos a considerar dos dp branas paralelas, supongamos que tenemos dos dp branas paralelas, y estos dos objetos pueden sentir la presencia del otro intercambiando cuerdas cerradas, o sea, una cuerda cerrada que se propaga entre una brana y la otra, permite que los estados, por ejemplo, del gravitón, que están contenidos en la cuerda cerrada, permitan sentir la presencia de la otra brana. Entonces tenemos que calcular este diagrama. Este diagrama ya lo calculamos cuando calculamos la amplitud de un cilindro sin inserción de operadores de vértice, y entonces lo podemos calcular con los mismos métodos. Los polos que vienen del intercambio del gravitón y del dilatón, en este diagrama del cilindro, dan el acoplamiento, nos permiten calcular la tensión de la dp brana o el acoplamiento de los estados de cuerda cerrada a la de brana. Entonces, recordemos que cuando hicimos este cálculo, en el caso de la cuerda abierta, dijimos que este diagrama lo podemos calcular o como un diagrama de un loop de cuerda abierta, pero bueno, después encontramos en el límite cuando t tiende a 0, encontramos los polos de la cuerda cerrada, y entonces vimos que podíamos interpretarlo como un diagrama árbol de una cuerda cerrada. Entonces, si nos recordamos cómo era la amplitud en el cilindro, básicamente era la integral entre 0 e infinito del módulo del cilindro, que lo llamábamos T, y después tenemos que tomar la traza sobre todo el espacio de Hilbert de los operadores de la cuerda abierta, vamos a poner, de la cuerda abierta de Q a la L0 menos C sobre 24. Este es el cálculo que hicimos con Q ahora, que es la exponencial de menos 2 pi t. T es el parámetro modular del cilindro, que es real. Entonces, esto supone una cuerda abierta estirada entre dos dp branas paralelas. La posición del centro de masa longitudinal de la cuerda introduce un factor de volumen que, en el caso en que la cuerda estaba en el espacio-tiempo en 26 dimensiones, era el volumen de todo el espacio-tiempo, pero acá va a ser el volumen de la dp brana, o sea, el volumen de en p más 1 dimensiones. La traza para el momento del centro de masa longitudinal se escribe como una integral sobre el momento, y la traza sobre los osciladores de la cuerda abierta, supongamos que todavía no incluimos los factores de Champatton. Si hubiera n dp branas superpuestas, entonces supongamos que tenemos n dp branas superpuestas, o equivalentemente factores de Champatton. Esto traía un factor n cuadrado que podemos pensarlo como n más n por n menos 1, donde la primera contribución, n, es de las cuerdas que tienen los dos extremos sobre la misma brana, y la segunda se debe a las cuerdas que se estiran entre dos de branas. Entonces, en total, el factor es n al cuadrado, y la traza sobre los osciladores de cuerda abierta,
de Q a la L0 menos C sobre 24, habíamos visto que esto es la inversa de la función de Dedekind, de la eta de Dedekind, ahora para el parámetro modular del cilindro. Pero, bueno, todavía tenemos que considerar el efecto de los modos cero, o sea, de las posiciones y los momentos del centro de masa de la cuerda abierta. Y acá, entonces, para hacer este cálculo hay que distinguir entre las cuerdas que tienen condiciones de contorno de Neumann en los extremos y las que tienen condiciones de contorno de Dirichlet. Entonces, de nuevo voy a usar la misma terminología que la clase anterior. Voy a llamar a las direcciones longitudinales, vamos a poner las direcciones longitudinales, a la de Pebrana, las vamos a indicar con las letras mayúsculas I, J, y las perpendiculares vamos a usar X alfa. Entonces, para las condiciones de contorno de Neumann, el momento P mu no está restringido y entonces contribuye a la traza, pero como es continuo, entonces la suma de la traza se reemplaza por una integral. O sea, en este caso, para las direcciones de Neumann, tenemos una integral entre menos infinito e infinito de los momentos por la exponencial de menos 2πt alfa prima de mu cuadrado, y esto es 1 sobre la raíz de 2 alfa prima por t. Y para las condiciones de contorno de Dirichlet, entonces ahora hay una nueva contribución debido a las cuerdas que se intercambian entre las dos debranas. O sea, para esto, déjenme abrir un paréntesis y recordar cómo es el operador de Virasoro, L0, en una cuerda, para una cuerda que tiene condiciones de contorno de Neumann, teníamos la suma sobre los osciladores, por ejemplo, en la cuantización del cono de luz, más la constante de orden normal, que era menos 1, y después tenemos para las condiciones de contorno de Neumann, la suma de los momentos del centro de masa, y para las condiciones de contorno de Dirichlet, esto no recuerdo si lo habíamos escrito, pero acá tenemos entonces una suma sobre las posiciones del centro de masa de la brana 1 y las de la brana 2. Supongamos que tenemos dos dp branas, entonces tenemos que sumar sobre sobre los alfas, o sea, sobre los índices, las coordenadas que tienen condiciones de contorno de Dirichlet. Era lo que habíamos llamado las posiciones C sub 0 y C sub 1 cuando consideramos la T-dualidad. Entonces, bueno, ahora tenemos que incluir en la exponencial, vamos a tener para las condiciones de contorno de Dirichlet la exponencial de menos t sobre 2pi alfa prima, o sea, el 2pi que aparece acá se cancela con el 4pi cuadrado, perdón, acá había un pi cuadrado, alfa prima, y resulta este factor, y después nos queda la suma sobre las direcciones de Dirichlet de x1 alfa menos x2 alfa, donde estas son las posiciones de los centros de masa
Y bueno, supongamos que la distancia transversal entre las dos depebranas la llamamos I, o sea, esta diferencia la vamos a llamar I. Acá hay un cuadrado que me olvidé. I al cuadrado, esto da la exponencial de menos t. Me olvidé porque acá también está el cuadrado, ¿no? Perdón, menos t sobre 2pi alfa prima por i al cuadrado. Y es la distancia entre las dos depebranas, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que calcular estas integrales. Entonces tenemos que la amplitud en el cilindro va a tener el factor del volumen de la depebrana, la integral entre 0 e infinito de t sobre t, los factores numéricos resultan 8pi cuadrado alfa prima t al p más 1 sobre 2 por la exponencial de menos t sobre 2pi alfa prima por i al cuadrado por 1 sobre la eta de i por t. Entonces, hay que hacer esta integral. Bueno, hay distintas maneras de hacer esta integral. Una manera es pensar esto como una amplitud árbol que describe la emisión de una cuerda cerrada en la brana 1 y que se propaga al borde en la brana 2, donde es absorbida. En las dos descripciones los bordes son depebranas, ¿no? O sea, tanto en la descripción de cuerda abierta como en la descripción de cuerda cerrada, los bordes son las depebranas, y en la descripción de cuerda abierta son objetos en los que terminan las cuerdas abiertas. Y en la cuerda cerrada son objetos que emiten y absorben cuerdas cerradas. Esto ya habíamos visto que es la dualidad cuerda abierta, cuerda cerrada. Y una manera de calcular esta integral es usar lo que se llaman estados de borde, que describen estos estados que son emitidos, y estados de cuerda cerrada que son emitidos y absorbidos en las debranas. No lo voy a volver a hacer, pero esta integral ya la habíamos calculado, o sea, salvo que no teníamos esta exponencial con la distancia de la depebrana, pero el resultado es, si hacemos ahora la expansión de esta expresión en el límite t tendiendo a infinito, habíamos visto que el comportamiento asintótico tiene esta expresión en t tendiendo a infinito. Esto resulta t a la 21 menos p sobre 2 por la exponencial de menos t sobre 2pi alfa prima i cuadrado por la exponencial 2pi sobre t más 24 más así siguiendo. Y habíamos visto, o sea, este es el límite t tendiendo a infinito de la amplitud en el cilindro, y habíamos visto que el primer término es el que corresponde al intercambio del taquión. No lo vamos a analizar porque, bueno, esto no es interesante. En el caso de la supercuerda esto no aparece, pero
lo que es interesante es la integral sobre el segundo término, que corresponde al intercambio de los estados no masivos, y esto en el segundo término da algo así. Bueno, menos de factores numéricos. O sea, no importan los detalles de la cuenta, pero lo que es interesante es el resultado. 4pi cuadrado alfa prima a la 11 menos p por g25 menos p, donde esta g es la función de Green en el espacio transversal a las dos de Branas, ¿no? O sea, esta función cumple que el d'Alembertiano sobre la función de Green es la delta en 25 menos p dimensiones de i. O sea, un poco para ver cómo surge esta expresión, la función de Green en d dimensiones es la integral sobre momentos en d dimensiones sobre 2pi a la d e a la i p por i sobre p cuadrado es el propagador. Esto lo podemos reescribir como una integral entre 0 e infinito de una variable, llamémosla s, por la integral de dp sobre 2pi a la d por e a la menos s p cuadrado menos ip por i, o sea, reescribimos simplemente 1 sobre p cuadrado como la integral sobre la exponencial, y ahora esto podemos integrar en p, y nos da pi a la d sobre 2 por 2 a la d por la integral de ds de 1 sobre s a la d sobre 2 por la exponencial de menos módulo de i al cuadrado sobre 4s cuadrado. Esto es simplemente o sea, hacemos la integral en p, resulta esta expresión, pero esto que está en la integral es la función gamma de d menos 2, o sea que la función de Green es 1 sobre 4pi a la d sobre 2 por gamma de d menos 2 sobre 2 módulo de i a la 2 menos d. Y esto es 1 sobre d menos 2. O sea, podemos reescribirlo como el volumen de la esfera en d menos 1 dimensiones por 1 sobre el módulo de i a la d menos 2. Entonces, la interpretación de este resultado, o sea, en definitiva, el resultado es este, o sea, el resultado para el intercambio de los estados no masivos de la cuerda cerrada entre las dos dp branas, que nos dicen cómo se acopla la dp brana con la métrica del espacio-tiempo, está dado por esta expresión, y la interpretación en teoría de campos es la siguiente. O sea, la dependencia en I, en este Y, la distancia entre las branas, es la de un potencial de interacción que está creado por un objeto extendido, que en este caso es la dp brana, ¿no? Que tiene 25 menos p dimensiones espaciales transversales, y la interacción se debe al intercambio de partículas no masivas.
Bueno, un ejemplo familiar es el caso del potencial de Newton de una masa puntual, ¿no? El potencial de Newton es proporcional a la masa y en d dimensiones va como, eh, en d dimensiones, va como 1 sobre 3 menos d. Esta sería la dependencia del potencial de Newton para una masa puntual en d dimensiones, y el equivalente, el equivalente de la masa para un objeto extendido es la tensión, y la dependencia con la distancia, o sea, la dependencia se determina por el número de dimensiones transversales, ¿no? Entonces podemos determinar la tensión de la de Brana, de la dp Brana, comparando el cálculo de cuerdas con un cálculo de teoría de campos, o sea, usando la acción efectiva que habíamos calculado para la dp Brana, podemos calcular la tensión comparando el resultado de esta amplitud que calculamos en el cilindro con el resultado de la teoría de campos. En el caso de la teoría de campos, digamos, para los valores de expectación, solamente hay que considerar el gravitón y el dilatón, porque la amplitud de vacío de un solo tensor antisimétrico es igual a 0. O sea, eso ya habíamos visto que calcular un solo operador de vértice de tensor antisimétrico, por una cuestión de simetría simplemente, si pensamos que lo calculamos en el disco, es igual a 0. Y bueno, simplemente que si calculamos las contribuciones del dilatón y el gravitón, a ver, bueno, voy a poner el resultado y ahora vemos cómo se obtiene. Raíz de pi sobre 16 kappa tilde d en d dimensiones por 4 pi cuadrado alfa prima a la 11 menos p sobre 2. Con esta kappa tilde d es la constante de acoplamiento gravitatoria en d dimensiones, y recordemos que si el dilatón tiene un valor de expectación de vacío phi sub 0, o digamos si hay un campo de fondo del dilatón que habíamos llamado phi sub 0, entonces esta no es la constante de acoplamiento que gobierna la ley de Newton, sino que la constante gravitatoria efectiva es el producto de la constante de acoplamiento de la cuerda por kappa tilde, ¿no? O sea, la constante de acoplamiento de la cuerda es al valor de expectación del dilatón. Entonces, si el valor de expectación del dilatón es distinto de 0, la relación entre la constante de acoplamiento gravitatoria de dimensiones y la efectiva está dada por esta relación. Entonces, lo mismo, digamos, por lo mismo la tensión efectiva de la TP Brana es esta TP sobre la constante de acoplamiento del dilatón. O sea que recordemos cómo era la acción. A ver,
Estoy diciendo varias cosas en el aire, pero bueno, vamos a ver primero cómo se calcula y vamos a ver cómo sale esto. Entonces, esto se calcula a partir de la acción efectiva. Y vimos que las D-branas son objetos dinámicos que tienen una cierta tensión, una densidad de masa, y se acoplan a la gravedad y otras excitaciones no masivas de la cuerda de la siguiente manera. O sea, la acción se separa en una acción que se llama la acción del bulk, que es lo que llamamos la acción, en su momento lo llamamos la acción de la teoría del espacio-tiempo, y la acción de la brana, la acción del bulk para gravedad y tensor y dilatón, tiene esta forma. En d dimensiones, supongamos en 26, por la raíz de menos g por e a la menos 2 phi por r más 4 de mu phi, la acción efectiva para la gravitación y el dilatón, y después tenemos la acción de la brana, que es la tensión por la integral sobre el volumen de mundo de la dp brana, que tenía esta forma, e a la menos phi por la raíz de menos g. Y acá recordemos entonces que el factor e a la menos 2 phi que aparece en la acción del bulk está indicando que esta es una amplitud árbol de cuerda cerrada, y el e a la menos phi que aparece en la acción de la dp brana tiene que ver con que esta es una amplitud del disco, o sea, el orden más bajo de perturbación para la cuerda abierta. Y esta g que aparece acá es, en realidad, bueno, estoy usando la misma letra para las dos, pero bueno, esta es el pullback, ¿no?, de la métrica del espacio-tiempo sobre la brana. Y los campos x mu de xi describen el embedding de la brana en el espacio-tiempo. Bueno, acá habría que considerar también los campos de gauge, como hicimos la clase pasada, que aparecen sobre el volumen de mundo de la dp brana, pero no contribuyen porque están confinados a la brana y no se pueden intercambiar entre las branas. Entonces solo contribuye el dilatón y el gravitón. Y para entender un poco mejor este cálculo de la tensión efectiva, conviene escribir esta acción en el frame de Einstein. Esta es la acción en el frame de la cuerda, pero si hacemos la transformación G mu nu a la 4 phi sobre d menos 2 por G mu nu, donde la G chiquita es la métrica en el frame de Einstein, entonces, bueno, ya sabemos que la acción resulta 1 sobre 2 capa d al cuadrado integral de dx raíz de menos g menos tau p por la integral de más 1 xi por la exponencial de 4 menos d más 2p sobre d menos 2 por phi por la raíz del determinante
de menos g, menos el determinante de g. Y ahora tenemos que g y j, el g chiquito, es simplemente derivada i de x nu, derivada j de x nu por g mu nu. Entonces ahora vemos cómo es la relación entre la constante de acoplamiento gravitatoria efectiva y la tensión efectiva, que aparece el dilatón. Si el dilatón tiene un valor de expectación de vacío distinto de 0, entonces la tensión efectiva es esta tau p, que es lo que llamábamos, o sea, esta tau p, que es lo que llamábamos la tensión en el frame de la cuerda por e a la menos phi. Bueno, entonces ahora, para calcular la amplitud de scattering de esta teoría, desarrollamos la métrica, la métrica G mu nu, hacemos un desarrollo alrededor de la métrica plana, es lo mismo que hicimos cuando calculamos las amplitudes de scattering. Perdón, H, vamos a hacer una expansión en campo débil, y el dilatón lo redefinimos como kappa d por raíz de d menos 2 por d, donde d será el dilatón en el frame de Einstein. Y usamos el gauge estático, en el cual xi es igual a xi i, con estas i las coordenadas sobre la brana, y x alfa las vamos a considerar constantes, porque fijamos, esto simplemente dice que estamos fijando la posición de la brana. Alfa toma valores de p más 1 hasta d menos 1. Entonces, bueno, en esta aproximación, la acción de la brana, en la aproximación de campo débil, la acción de la brana resulta P por kappa tilde d por la integral de p más 1 xi, esta es una p, eta y j, o sea, haciendo la expansión en campo libre, por h y j, menos 4 menos d más 2p sobre 2 raíz de d menos 2, perdón, por d. O sea, hacemos la expansión de la acción de la de brana para campo débil, tiene esta forma, y usamos que tau p por kappa d es igual, o sea, simplemente relacionamos tau p por kappa d como tp por kappa tilde d. Bueno, y para calcular, ya habíamos visto, para el caso de la acción de Einstein, para la acción del bulk, del espacio-tiempo, tenemos que agregar el fijado de gauge. Entonces agregamos el término de fijado de gauge, que lo habíamos visto cuando calculamos las amplitudes de scattering, menos medio derivada mu h en 1 al cuadrado. Agregamos esto en la acción del bulk, expandimos a segundo orden en las fluctuaciones y, como ya habíamos visto, la acción efectiva del bulk resulta de dx
1 medio h mun 1 box h mun 1 menos 1 cuarto h box h más 1 medio dilatón box dilatón. Entonces, el dilatón es la fluctuación, ¿no? Y entonces de acá se pueden leer los propagadores. Bueno, no los escribo, pero bueno, vamos a escribirlos. El propagador del gravitón a momento Q es 1 sobre 2 Q cuadrado por eta mu rho eta mu sigma más eta mu sigma eta nu rho menos 2 sobre de menos 2 eta mu eta rho sigma. Esto es el propagador, llamémoslo P mu rho sigma por 1 sobre Q cuadrado, y el propagador para el dilatón simplemente 1 sobre Q cuadrado, que es, lo podemos escribir como la integral de E menos I por QX por el propagador G de módulo de X, la función de Green, ¿no? O sea, esta G que me salió muy fea. G del módulo de X. Entonces, escribiendo la acción de la brana, o sea, el término de interacción, como una integral sobre el bulk de dimensiones, la amplitud para el intercambio de una única partícula resulta la amplitud efectiva resulta de menos 2 sobre 4 por Tp por capa tilde D al cuadrado por el volumen de la dp brana por la función de Green en 25 menos d dimensiones módulo de I. Y bueno, si comparamos con lo que habíamos calculado, para el cilindro, entre las dos dp branas habíamos calculado que era de P más 1, 24 pi sobre 2 a la 10 por 4 pi cuadrado alfa prima a la 11 menos p G 25 menos p de módulo de I. Entonces, bueno, comparando estas dos expresiones, resulta lo que habíamos escrito antes, que la tensión es la raíz de pi sobre 16 capa tilde d por 4 pi cuadrado alfa prima a la 11 menos p sobre 2. Y esto lo podemos reescribir. Esto es, bueno, tiene la dependencia, o sea, alfa prima es la longitud de la cuerda al cuadrado, o sea que esto podemos reescribirlo
en función de la longitud de la cuerda. Entonces, como decíamos, la tensión medible físicamente, la tensión física, es esto que llamábamos tau P, que es Tp por E a la menos phi, o sea, la tensión sobre la constante de acoplamiento de la cuerda. O sea, esta es la tensión que se mide físicamente, ¿no? Y el factor este T sub P que aparece frente a la acción del volumen mundo de la brana, estas dos cantidades difieren en un factor de la constante de acoplamiento de la cuerda. O sea que, como vemos acá, que la tensión esta Tp, el factor el parámetro T sub P que aparece en la acción, simplemente depende de la longitud de la cuerda, o sea, esto tiene la dependencia. O sea, lo que se ve es que la tensión efectiva de la brana es proporcional a la constante de acoplamiento de la cuerda a la menos 1. Entonces, bueno, esto lo podríamos haber leído directamente de la forma, ¿no? Recordemos que la acción de la de brana tiene el factor E a la menos phi por la raíz de menos g. Entonces, el acoplamiento efectivo es el producto de Tp por E a la menos phi. O sea que lo que estamos viendo es que las debranas entonces son objetos no perturbativos. En el límite perturbativo, o sea, cuando Gs tiende a 0, en el límite perturbativo las debranas son muy pesadas. El acoplamiento de un objeto que tiene tensión, que tiene una cierta tensión T a la gravedad está gobernado por esta constante T por kappa al cuadrado, donde kappa va como la G' al cuadrado. Entonces, en el límite de G' tendiendo a 0, la reacción, digamos, la reacción gravitatoria de la cuerda y de las debranas, lo que se llamaría el back reaction, es algo que se puede despreciar. O sea, en la teoría perturbativa, cuando calculamos en el límite en que la constante de acoplamiento de la cuerda tiende a 0, las debranas son objetos muy pesados y uno los puede ignorar. Las debranas también son soluciones clásicas de las ecuaciones de supergravedad. Y ahí uno ve que son en realidad fuentes del campo gravitatorio. En supercuerda vamos a ver que hay estados que están cargados por las debranas. Esto no es así en el caso de la cuerda bosónica, pero en las supercuerdas vamos a ver que hay estados que están cargados. Hay estados que circulan en el cilindro, que son estados de cuerda cerrada y que están cargados. Y vamos a mostrar que la tensión de las debranas es igual a la carga. Esto lo vamos a ver cuando veamos supercuerda, y entonces esto nos va a indicar que efectivamente estos objetos son como monopolos magnéticos. Pero bueno, ahora me estoy adelantando, pero simplemente para hacer la comparación con la teoría de campos, en que estos objetos aparecen como monopolos. Podríamos intentar cuantizar la acción de la depebrana, pero lo que se obtiene es un objeto, es un espectro continuo de estados. O sea, no se obtiene un espectro discreto,
un espectro discreto, como habíamos calculado para las cuerdas, y en este sentido son muy diferentes a las cuerdas. Lo que se piensa es que podrían ser, que las depebranas cuánticas podrían describir estados de multipartícula en lugar de estados de partícula como en el caso de las cuerdas. Pero todavía esto no está del todo entendido. La cuerda fundamental es una unobrana que tiene, bueno, habíamos visto que la cuerda fundamental lleva carga frente al campo B, el tensor antisimétrico, pero, o sea, digamos, uno podría pensarlo como una unobrana en el sentido de que tiene una dimensión, pero no es una depebrana en el sentido de que no es una superficie sobre la cual pueden terminar las cuerdas abiertas. O sea, una cuerda fundamental no es una D1 brana. Bueno, eh, bueno, esto es todo lo que quería decir para terminar con la parte de la teoría de cuerdas bosónicas. Y entonces, bueno, a partir de la siguiente hora vamos a empezar con la supercuerda y vamos a ver algo de supersimetría. Bueno, reitero lo que dije la clase pasada, estas cosas de las depebranas, yo fui siguiendo el libro de Polchinski, pero hay muchas aclaraciones que se pueden ver en el libro de Blumenhagen, Lustig, Tyson, y también en el de Ibáñez y Uranga, que aclaran varias de las cosas del libro de Polchinski que son un poco crípticas. Bueno, hacemos un descanso ahora y después cambiamos de tema.